Dicen las estadísticas que acudimos a los centros de salud alrededor de 6 veces cada año y no siempre porque nos duela algo. Revisiones, vacunaciones, asistencia a enfermos crónicos también forman parte de sus actividades, así como la atención de urgencias y la tramitación de bajas laborales. La atención primaria es más diversa de lo que creemos, incluyendo una importante labor de prevención. Hoy en Vital pasamos revista a los centros de salud. Bienvenidos. Es la atención básica donde se realiza un seguimiento de la salud del ciudadano prácticamente desde cuando nace y también el lugar donde se intenta promocionar la salud. Porque a los hospitales ya acudimos para tratarnos, a los centros de salud acudimos para informarlos y vigilarlos. ¿No es así, Rosendo? Pues sí, bueno, en los centros de salud también acudimos para tratarnos, pero las funciones que puede brindar un centro de salud son, por supuesto, más amplias que un hospital, desde la prevención pasando por la información sanitaria, los hábitos de vida saludables, es cierto, sí, pero también acudimos por nuestras enfermedades y para tratarnos y en situaciones de urgencias. Por cierto, Rosendo, bienvenido de nuevo a Vital. Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Crees que hay una falta de conocimiento, una falta de información sobre la actividad desarrollada en los centros de salud? Sí, efectivamente. De hecho, no tiene la particularidad. Mucha gente relaciona el hospital con tecnología punta y no tiene el glamour tampoco de los hospitales. Tal es así que, bueno, muchísima gente, pues, por ejemplo, no sabe que la medicina de familia es una especialidad más del abanico de especialidades médicas, que los médicos de familia vamos al MIR y tenemos una formación posgrado, es decir, después de acabar la carrera, en la actualidad de 4 años, similar a la mayor parte de las especialidades médicas. Incluso tal es así que en los últimos años también hay una crisis de vocaciones, eso es algo que realmente es triste, hay una crisis de vocaciones, de que muy pocos estudiantes quieren ejercer en el futuro y no eligen la medicina de familia como una especialidad, un medio de vida sanitario, ¿no? Y la verdad es que eso a mí me apena bastante. Pues nosotros en Vital sabemos que la salud del día a día es muy importante y por eso hemos querido dedicar este programa a la atención primaria y acompañarlo de un reportaje sobre un centro de salud que quizá te resulte familiar. Lo vemos. Este es el Centro de Salud de Calo, Ayuntamiento de Teo. Como en otros muchos centros de salud, aquí se dan servicios de medicina familiar, enfermería, matrona, pediatría y servicios administrativos. En este centro de salud trabajan 2 médicos, 2 enfermeras, una pediatra, una matrona y el personal administrativo, que soy yo. En este centro facemos prevención e promoción da saúde desde fai anos. A promoción da saúde diríxese á poboación xeral e trátase de fomentar nela hábitos de vida saudables. A prevención das enfermedades consiste en coñecer os factores que poden desencadenalas e a partir de aí poder incidir sobre eles para evitar que cheguen a producirse estas enfermedades. Coidamos de maneira específica todo o que se refire a factor de risco cardiovascular, detección precoz de diabetes, detección precoz en individuos sanos de hipertensión. Hai un grupo pequeno da poboación que sabe perfectamente as actividades que facemos aquí, pero probablemente a maioría grande da poboación descoñeceas completamente. A xente identifica os centros de saúde coa prescripción de fármacos, de forma que todo o que son esas actividades preventivas de que falábamos antes, a súa detención e o traballo que exercemos sobre elas é completamente desconocido, así como outras actividades que se fan no centro. Centro de Saúde, bos días. Rosendo, imagino que te ha resultado familiar este centro de salud. Por supuesto, es donde trabajo y por otra parte hay muy buenos y competentes profesionales y compañeros, colegas. ¿Cómo organizáis vuestro día a día en el centro? Bueno, el grueso, la mayor parte del trabajo lo centramos en lo que son las consultas, en la agenda, ¿no?
Las consultas son de varios tipos y eso yo creo que es interesante comentarlo porque a veces la gente se hace lío con este tipo de problemas. Las consultas básicamente, la mayor parte de ellas son de dos tipos. Lo que llamamos demandas, es decir, la persona que consulta porque tiene un problema, porque le duele la garganta o la cabeza, etc. O bien lo que llamamos administrativas. Es pues por una persona que viene que ya está de baja, tiene un brazo roto y viene a coger el parte que le toca cada semana, o bien viene simplemente a buscar recetas. A las consultas administrativas le dedicamos mucho menos tiempo, le asignamos en la propia agenda menos tiempo. Por eso es importante que la persona que solicita una consulta, ya sea telefónicamente o por internet o bien al administrativo del centro, que seleccione bien lo que quiere, porque si aprovecha una administrativa para hacer una consulta de demanda de enfermedad, pues entonces está distorsionando nuestra agenda. Y después hay otro tipo de consultas menos frecuentes, pero que también las hacemos en el día a día, como que le llamamos concertadas, cuando a veces queremos profundizar más en un enfermo y queremos dedicarle más tiempo porque no tenemos claro, pues lo citamos específicamente y le dedicamos pues 15 o 20 minutos. Y también pues hay consultas pues de anticoagulación, de control de sintrón, cirugía menor, a veces pues una lesión cutánea que queremos extirpar, también la citamos específicamente en un hueco, pues estimamos la duración que nos va a llevar. Y consultas de teledermatología, que también requiere cierto tiempo para hacer fotografías. Todo eso es necesario ajustarlo porque tenemos muchísimos. Yo atiendo una media de 45 o 50 pacientes al día, entonces tiene que funcionar de una forma muy sincronizada. Y por supuesto hay urgencias, es decir, personas que no están en la agenda del día a día, que aparecen pues porque le ha surgido un problema de salud, que estima que requieren una asistencia inmediata. Y bueno, y que a veces, claro, también hay que colocarlas dentro de la propia agenda y que a veces pues originan retrasos o dificultad para casarlas, porque claro, las urgencias hay que atenderlas todas en el día, por supuesto. Interesante e importante discernir los distintos tipos de consulta que existen. Rosendo, ¿es la prevención la labor quizás menos conocida de los centros de salud? Bueno, no sabría qué decirte, porque realmente la prevención es el grueso de nuestro trabajo. Desde el momento cuando nosotros a una persona sana que viene, imagínate, por otro problema de salud, por un esguince de tobillo, de forma añadida, le medimos la presión arterial, estamos haciendo una medida preventiva, ¿no? Ver si diagnosticamos una persona hipertensa, ¿no? Eso forma parte del día a día. A veces aprovechamos a personas que vienen muy poco, por otro motivo, pues por ejemplo, por lo que te estaba comentando, pues se torce el tobillo y decimos, bueno, de paso que lo tenemos aquí ahora y a lo mejor no nos va a volver en 2 o 3 años, lo voy a coger y eso forma parte, o hacerle un análisis para ver cómo tiene su glucosa o el colesterol, son medidas preventivas. Y por supuesto después, ahora en estos momentos estamos aún acabó la campaña antigripal y durante todos los días pues vacunamos a un número importante de personas que también son actividades preventivas, que explícitamente a lo mejor no tenemos conciencia de que eso es prevención, pero estamos haciendo medidas preventivas en el día a día y las personas así ¿no? Vienen muchas personas incluso a veces sanas que nos dicen, mire, yo nunca me hice un análisis, me gustaría hacerse un análisis. Eso es una actividad preventiva sin duda alguna, porque no se hace el análisis por ningún problema de salud, sino porque quiere saber si prevenir, en el caso de que tenga una enfermedad, cogerla a tiempo. Eso se llama prevención secundaria, ¿no? Como veíamos en el vídeo, también son muchos los servicios que se ofrecen desde el propio centro de salud y no solo la propia consulta médica, ¿no? Sí, y sobre todo los centros de salud grandes. A lo mejor un centro de salud rural como es el mío, pues los servicios están más atomizados, ¿no? Pero en un centro de salud grande pues hay odontólogo, pediatra, en el mío también hay pediatra, hay matrona, también lo hay en el mío, personal de enfermería, fisioterapeutas, en el mío no hay fisioterapeutas, incluso hay algunos donde hay farmacéuticos que te asesoran en medicación, incluso hasta servicios de radiología o incluso de laboratorio de análisis para estudios analíticos. Sí, sí. Y en el caso del médico de familia, en tu caso, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? ¿La gente sigue yendo al médico por un catarro? Por supuesto, y tiene que ser así, sobre todo en esta época, que es cuando más frecuentes son las virosis respiratorias. Pues probablemente, y sobre todo en esta época, las causas más frecuentes sean, pues eso, las enfermedades víricas en el aparato respiratorio.
Bueno, aunque hemos mejorado mucho en los últimos años, uno de los motivos más frecuentes por la que la gente viene al centro de salud es por motivos burocráticos, o bien por recetas simplemente, porque le toca y se le han acabado, los pacientes crónicos que tienen receta, pues, medicamentos todo el año, antihipertensivos, medicamentos para bajar el colesterol, y eso genera muchísimas consultas, o bien por personas que están en incapacidad temporal, pues una fractura o algo, pues, y certificados. A pesar de que hemos mejorado mucho al informatizar las consultas de atención primaria y nos permite dar recetas para periodos muy prolongados de tiempo, aún sigue habiendo muchísima burocracia en el ámbito de la atención primaria, y eso hay que corregirlo, y el futuro pasa porque nos centremos más en ver enfermos y menos actos burocráticos. Y hablando de ver a los enfermos, imagino que la atención al paciente no se centrará solo en el diagnóstico, también habrá un proceso de tratamiento y también de seguimiento, ¿no? Por supuesto, el acto médico es un acto donde una reflexión a partir de unos signos o síntomas que nos comenta el paciente, tratar de ver con qué enfermedad pueden encajar, ¿no? En base a esos síntomas, a veces necesitamos estudios complementarios, otras veces no, emitimos una sospecha diagnóstica que la podemos confirmar, y a partir de ese diagnóstico tratamos de poner en marcha una serie de medidas para corregir ese problema y después seguirlo en el tiempo, en el sentido de que logramos el objetivo de recuperar a esa persona, ¿no? Del problema de hacerle, solucionarle su problema de salud. ¿Y cómo es la relación con las especialidades médicas? ¿La tecnología ha facilitado esa relación, ese contacto con los especialistas? Sí, bueno, eso también es uno de los grandes objetivos, y de hecho, como sabéis, aquí en Galicia se está en el proceso de tender hacia una gerencia única, evitar esa sectorización o esa frontera entre lo que se llama atención primaria y atención hospitalaria, ¿no? De decir, de ser un todo, de que haya mayor fluidez en las relaciones. Y se ha mejorado mucho en eso. De hecho, en los hospitales ya existen lo que se llaman especialistas consultores. Yo tengo una duda, algún enfermo, pues a lo mejor cardiológica, pues tengo un cardiólogo para llamarlo a determinadas horas. La telemedicina, que ya en una ocasión hemos hablado sobre ella, pues podemos mandarle un electrocardiograma por fax, o mandarle una foto dermatológica. Incluso disponemos de lo que llamamos, por ejemplo, retinógrafos para fotografiar el fondo de ojo, pues en personas hipertensas, diabéticas, y mandamos esa fotografía pues a los oftalmólogos para que nos den su impresión. Sí que ha mejorado mucho. En cualquier caso, otro de los grandes objetivos de la atención, grandes retos de la atención primaria pasa por la capacidad resolutiva, ¿no? Y es algo que todos los países occidentales luchan porque cada vez en atención primaria seamos más autónomos, seamos capaces de resolver más problemas de salud sin necesidad de derivar a hospital que ya está de por sí muy sobrecargados. Rosendo, hablabas antes de los tipos de consulta y mencionabas la domiciliaria. ¿Sigue siendo tan frecuentes? ¿Cuál es el protocolo para solicitarlas? Esa es una pregunta que me interesa y me parece muy importante. A ver, en general, y yo creo que sobre todo en el rural, la gente percibe que la atención domiciliaria es la atención de más calidad, ¿no? El médico clásico de cabecera que va a tu domicilio a verte, eso es como el no da más, ¿no? Sin embargo, la atención domiciliaria en la medicina actual, la medicina moderna, los profesionales huimos de ella porque es precaria. Donde mejor se atiende a un paciente es en tu ambiente, en tu centro, y con la tecnología que tienes en tu centro. Por ejemplo, yo no puedo llevar un electrocardiógrafo. Imaginaos una atención domiciliaria por un dolor torácico. Pues no le puedo hacer en el domicilio un electrocardiograma. En mi centro sí se lo puedo hacer. O puede ser difícil cogerle una vía venosa si lo necesito para ponerle un suero. Muchas veces eso es difícil transmitírselo y que lo entienda la persona, porque la atención domiciliaria debería quedar restringida a los pacientes inmovilizados. Ya sea, pues imagina una intervención quirúrgica que lo inmoviliza de forma transitoria, una fractura o algo, y que no puede ir al centro, o bien a los pacientes pues ya mayores, con problemas de salud crónicos, que los inmoviliza ya no de forma transitoria, sino de forma permanente, pues una demencia senil o un paciente con un tumor terminal. Y es ahí donde debemos centrar nuestros esfuerzos en la atención domiciliaria. Y también a domicilio realizáis cuidados paliativos, una función quizás no muy conocida de los centros de salud.
Bueno, por supuesto, como no podía ser de otra manera. ¿Quién es el médico clásico de los cuidados paliativos? Es el médico de cabecera. Sí, los enfermos. A ver, cualquier plan de sensato, y el nuestro, el gallego también, de cuidados paliativos, contempla que lo ideal es que la persona subsidiaria que debe recibir cuidados paliativos debe estar en su domicilio. En la medida que sea posible, los cuidados paliativos deben proporcionarse en el domicilio de esa persona y no en un centro hospitalario, ¿no? Eso en general debería evitarse, salvo que sea estrictamente necesario, por las razones que fueran, ¿no? Y por supuesto, ¿quién mejor médico para visitar un domicilio que el médico de cabecera, el médico clásico de familia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces la complejidad de la situación obliga, pues también, como con otras especialidades, a consultar a médicos expertos en cuidados paliativos. Pero debería ser, tal como os comentaba antes, de la capacidad de resolución de primaria. En ese sentido deberíamos cada vez ser más resolutivos y ser más autónomos en el manejo de los cuidados paliativos. Entre otras cosas porque es imposible que los dispositivos específicos hospitalarios de cuidados paliativos puedan llegar a toda la geografía gallega, que es muy complicada. Imagina, como puede haber al Caurel, pues no, allí no puede llegar ningún plan. Claro, una cosa son las ciudades como Coruña, Vigo, donde es fácil manejarse en coche desde el hospital, pero hay núcleos rurales o no tan rurales que están 60 o 70 kilómetros alejados de cualquier hospital, y por una orografía mala y malas carreteras. Por lo tanto, resulta complejo. Resulta muy complejo y no puede hacerlo otra persona que no sea el médico de cabecera. Rosendo, y en el caso de las urgencias, los centros de salud siguen siendo la primera opción. ¿Recibís casos menos leves que los que acuden al hospital? Debería ser la primera opción. A mí me parece, y la verdad es que me enfado mucho con mis pacientes cuando en horario de mañana van a urgencias sin haber pasado por mí. Y además, incluso muchas veces, o van por la tarde habiendo estado, pudiendo haber venido por la mañana junto a mí. Es curioso. Y además, yo por ejemplo hago guardias en un punto de atención continuada. Hay gente incluso que viene al punto de atención continuada teniendo a su médico de tarde. Y yo le digo, pero usted no se da cuenta que, o sea, usted prefiere que lo vea un profesional desconocido que no sabe nada de usted a que lo vea su médico de cabecera. Yo soy un médico de cabecera de otro centro de salud, y usted se pone mejor en mis manos que en su médico. A veces la gente, yo creo que reflexiona poco sobre eso. Y en general sobre las urgencias deberíamos ser más juiciosos en la utilización, porque toda urgencia innecesaria, inadecuada, está repercutiendo sobre otra urgencia que está justificada. Quiere decir que el tiempo es limitado y los números profesionales, por muchos que ponga, siempre van a ser limitados, no van a ser infinitos. Entonces, desde el momento que una persona, un profesional, esté dedicándole tiempo a una urgencia inadecuada, se lo está sacando a una urgencia adecuada. Entonces, yo creo que eso es algo que deberíamos reflexionar. Es cierto que a veces te dicen, hombre, es que yo no soy médico, entonces yo no sé si es urgente. En eso se ampara mucha gente, pero yo creo que a veces el sentido común en muchas ocasiones te dice si tu situación es urgente, así que con el corazón en la mano, ¿no? Y además ahora, sobre todo, desde hace unos 2 o 3 años se está produciendo otro fenómeno, o por lo menos a mí me da la impresión, y que a mí también me preocupa, que es la gente viene a urgencias extrahospitalarias, a los puntos de atención continuada, pues a última hora del día, a las 10, 11, 12 de la noche, para no perder el trabajo. Y te lo dicen así, dicen, ya sé que no es urgente, pero la situación es muy delicada, mi empresa está muy en mala situación, estamos en época de crisis, puede haber un ERE, ¿no? Y yo no puedo arriesgarme a pedir un día en el trabajo pues para que vaya a ir a mi médico de cabecera. Entonces, por eso vengo a urgencias. Hombre, pues no sé qué contestar a eso, pero es una urgencia inadecuada. Es comprensible lo que nos está diciendo, pero no deja de ser un problema de salud que no es una urgencia sanitaria, ¿no? Y no es el procedimiento correcto en cualquier caso. Yo creo que no. Rosendo, desde el punto de vista burocrático, los médicos de cabecera también tenéis una importante labor realizando informes y certificados médicos. ¿En qué consisten? Bueno, un certificado médico es un documento realizado a lo que se dice a instancias de parte, es decir, que nos lo pide la propia persona, y en el cual se refleja un problema sanitario objetivo. Los certificados médicos son objetivos. Reflejas exclusivamente un problema que te refiere el paciente, que te pide el paciente que reflejes y que es verdad, ¿no? Imagínate, pues, mire, una paciente asmático que te pide que le hagas un certificado médico que es asmático. Ahora, esta persona puede ir a un juicio
A veces nos piden certificados médicos, por ejemplo, porque no quieren ser miembros de un jurado. Pues eso no debería constar en un certificado médico. No, mire, yo le pongo que es asmática. Ahora, usted, si está bien, puede, ¿por qué no puede ser miembro de un jurado? Ah, pues que tiene una crisis, no podrá ir, pero si no la tiene, sí puede ir. Los pacientes lo entienden mal y a veces pues incluso con enfado, ¿no? Pero nosotros certificamos lo que conocemos, lo que sabemos y lo que vimos. Imagínate la persona que quiere hacer pesca submarina o alpinismo y le pide pues la federación un informe de médico de que puede practicar pesca submarina en apnea. Pues eso en un centro de salud no debemos hacerlo, entre otras cosas no forma parte del catálogo de prestaciones de la seguridad social. Nosotros podemos diagnosticar que es una persona sana o enferma, certificar, pero si puede hacer pesca submarina a 40 metros en apnea. Eso ya son palabras mayores. Son palabras mayores, ¿no? Y por último, dentro de los certificados que me preguntas, pues también están certificados de defunción, que también tienen su problemática, porque claro, para diagnosticar de que falleció una persona, o para certificar, perdón, de que falleció una persona, pues hombre, no se te exige que tengas certeza absoluta, no hay que hacer autopsia, que sería la única forma de tener, pero tienes que tener una sospecha fundada, ¿no? Con elementos de juicio de que puedan justificar que sepas de que falleció esa persona. A veces no lo sabes, entonces no puedes certificar. O incluso a veces hay pacientes, ya no es la primera vez que nunca has visto, nunca han venido por tu consulta, pero están asignados, yo soy su médico de cabecera, y que un buen día te aparece un familiar a que le firmes el certificado de defunción porque ha fallecido. Entonces, ese certificado no lo puedes firmar porque ni lo has atendido, ni sabes si tenía problemas de salud, y eso a veces también la gente lo entiende mal. Entonces, los certificados de defunción, y pues hay certificados que ya no podemos firmar, ¿no? Por ejemplo, un certificado de accidente de tráfico, una persona que fallece por accidente de tráfico, en ningún caso podemos eso tiene que firmarlo un forense u otro tipo de defunciones, ¿no? Pues un accidente laboral, o en general, todas las muertes traumáticas no podemos certificar ninguna. Y por supuesto, una muerte súbita en una persona sana que el día anterior estaba perfectamente bien, pues tampoco podemos o debemos certificarlo porque puede tener connotaciones médico-legales importantes. Pues con esta aclaración llegamos, Rosendo, así al final del programa. Muchísimas gracias por ese vistazo general que nos has ofrecido sobre la atención primaria. Gracias a ti, Bea, sobre todo por dejarme reivindicar mi ámbito de trabajo. Hasta pronto. Y ustedes, gracias un día más por estar ahí. Esperemos que hayan aprendido y disfrutado con nosotros un día más. Hasta aquí Vital. Sean felices y cuídense.